Quiero que imagines esto por un momento. Un niño caminando por pasillos estrechos, con paredes desgastadas, escuchando discusiones de adultos sobre cuentas, renta, trabajo, dinero que no alcanza. No es un recuerdo puntual. Es el ambiente completo. Así creció Howard Schultz, en Brooklyn, Nueva York, durante los años 50 y 60. No en el Brooklyn que hoy aparece en series o redes sociales. En uno donde las oportunidades no estaban garantizadas y el futuro parecía algo que les pertenecía a otros. Howard no creció pensando en negocios. Creció pensando en no repetir esa vida. Su padre, Fred Schultz, trabajaba como conductor de camiones. No tenía un empleo estable. No tenía seguro médico. No tenía protección. Un día, Fred se lastimó la espalda en el trabajo. Esa lesión fue suficiente para perderlo todo, el empleo, el ingreso y la poca estabilidad que tenían como familia. Howard tenía apenas 7 años, pero ese momento quedó grabado en su memoria. Ver a su padre sentado en casa, frustrado, derrotado, sin saber qué hacer después. Años más tarde, Howard diría que ese fue el momento que definió su vida. No porque lo traumatizara, sino porque le dejó una idea muy clara. La gente que trabaja duro merece dignidad. Howard fue el primero de su familia en ir a la universidad. No porque fuera sencillo, sino porque no veía otra salida. Trabajó en lo que pudo. Pidió apoyo. Aprovechó becas. Cuando se graduó, consiguió un empleo en ventas. No era un puesto glamuroso, pero era una oportunidad. Por primera vez, sentía que el camino empezaba a abrirse un poco. Durante ese trabajo, algo curioso ocurrió. Howard vendía cafeteras y equipos para preparar café. Un día notó que una pequeña empresa de Seattle hacía pedidos constantemente, mucho más grandes que el resto. El nombre de esa empresa era Starbucks. En ese momento, Starbucks no vendía bebidas. Solo granos de café. Tenía pocas tiendas y un público reducido. Howard sintió curiosidad. Pidió conocerlos. Cuando entró por primera vez a una tienda Starbucks, algo le llamó la atención. No fue el café. Fue el ambiente. La calma. La sensación de pertenencia. Aceptó trabajar con ellos. El verdadero punto de quiebre llegó cuando Howard viajó a Italia. Ahí descubrió algo que cambiaría su forma de ver el negocio para siempre. En Italia, los cafés no eran solo lugares donde se compraba una bebida. Eran espacios sociales. La gente hablaba. Se conocía. Se sentía parte de algo. Howard regresó a Estados Unidos con una idea clara. Convertir Starbucks en un tercer lugar. Ni casa, ni trabajo. Un espacio intermedio donde las personas se sintieran cómodas. Pero cuando presentó la idea a los dueños originales, la respuesta fue simple. No. No querían cambiar el modelo. No querían vender bebidas. No querían asumir riesgos. Howard se enfrentó a una decisión difícil. Seguir cómodo o apostar por su visión. Renunció. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Howard Schultz no salió de Starbucks para convertirse en millonario de inmediato. Salió para enfrentarse a años de rechazo. Buscó inversionistas. Habló con bancos. Presentó su idea una y otra vez. Más de 200 personas le dijeron que no. Algunos decían que el café era un producto común. Otros que nadie pagaría tanto por una bebida. Otros simplemente no confiaban en él. Howard no solo enfrentaba el rechazo profesional. Enfrentaba algo más profundo. El miedo de volver a la pobreza. Ese miedo lo acompañaba todos los días. Finalmente, logró reunir el dinero suficiente para comprar Starbucks y empezar a construir su visión. Pero el éxito no llegó rápido. Hubo errores. Hubo tiendas que no funcionaron. Hubo deudas importantes. Hubo noches sin dormir preguntándose si había tomado la decisión correcta. Y aún así, Howard tomó una de las decisiones más polémicas de su carrera. Ofrecer seguro médico a empleados de medio tiempo. Para los inversionistas, eso era una locura. Para él, era personal. Howard no veía empleados. Veía a su padre. Veía a alguien que trabajaba duro y aún así quedaba desprotegido. Starbucks empezó a crecer. No de forma explosiva. De forma constante. Howard aprendió que crecer rápido no siempre es crecer bien. Que una empresa puede ganar dinero y aún así perder su esencia. Durante años, luchó por mantener el equilibrio entre expansión y valores. No fue perfecto. Hubo críticas. Hubo decisiones cuestionables.
Pero algo siempre estuvo presente. La idea de que el éxito no debía construirse pisando a otros. Hoy, Starbucks es una de las marcas más reconocidas del mundo. Pero si escuchas a Howard Schultz hablar, rara vez presume cifras. Habla de inseguridad. Habla de miedo. Habla de recordar de dónde vienes cuando empiezas a llegar lejos. Porque para él, el dinero nunca fue el objetivo final. Fue la herramienta para no repetir una historia que ya conocía demasiado bien.